Hoy estamos con Eduardo Basile, un conocedor del tema de seguros y seguros industriales, con un amplio recorrido en Argentina. Me encanta que estés hoy con nosotros, interrumpiendo tu año sabático, No, no. pero no, me encanta que estés reunido con nosotros y que nos cuentes un poco de tu experiencia. Hola Lina, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes y charlar de algo que nos apasiona tanto. Claro, nos apasiona porque todos vivimos los seguros, desde nuestras casas, nuestros vehículos, todos tenemos en nuestra vida seguros y seguros que pensamos que normalmente nos cubren en cualquier incidente. Y hoy quisiera hablar sobre los seguros industriales y sobre esos riesgos, cómo son las coberturas, temas que a veces tenemos algunas suposiciones de cómo funcionan, pero realmente no sabemos el contexto ni el significado correcto. Entonces me gustaría empezar esta entrevista hablando sobre la transferencia de riesgo. ¿Qué significa transferir el riesgo? Transferir el riesgo significa que el asegurado va a contratar una póliza que en determinadas situaciones le va a cubrir eh, ciertos eventos fortuitos, no previstos, y los va a compensar económicamente. Pero el gran error es pensar que esos riesgos, que esa cobertura es amplia e incondicional. Eh, entonces, eh, algunas empresas tienen su departamento de riesgo, que esto lo conocen bien, pero otras no. Y enfocan el tema en solamente en contratar la póliza, sin medir el alcance y sin eh, tener claro hasta dónde llegan las coberturas contratadas. Claro, eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, cuando una empresa contrata su póliza de seguros, en muchas ocasiones no van a visitarlo y a verificar los riesgos reales y si la mitigación de estos está siendo efectivamente implementada. ¿Qué pasaría si ocurre un siniestro y se dan cuenta que la parte normativa está cubierta, pero esa mitigación del riesgo real no es la adecuada? En algunas ocasiones podría generar una exclusión de cobertura o sea, el certificado por sí solo, el papel, no va a avalar que en determinado momento el asegurado reunía las condiciones, pero esas condiciones se pueden haber modificado en el tiempo, Sí. ya sea porque hayan sumado nuevos riesgos o porque las instalaciones existentes hayan quedado fuera de norma o de alguna manera obsoletas. Entonces es muy importante que el asegurado esté pendiente de informar a la compañía de todas aquellas situaciones donde ese riesgo puede haber sufrido una modificación, ya sea por agravamiento o por reducción también, que eso Claro. va a tener consecuencias favorables cuando uno mejora su instalación, por ejemplo, de incendios, sí. va a tener consecuencias favorables probablemente en la tarifa, ¿no? Claro, es que eso es otra de las cosas que hablamos mucho con nuestros clientes y con las industrias en España, que el implementar medidas de gestión de sus riesgos existentes en los procesos industriales, en las instalaciones como tal, en la edificación, podría de alguna manera, si se lleva una trazabilidad de estos, generar un impacto positivo sobre esos pagos periódicos que se le hace a la prima del seguro. Sí, aportando a lo que vos comentás, lo que podríamos decir es tal vez que sin modificarse ninguna situación propia de la compañía del asegurado, por ahí la instalación de un riesgo cercano, sí. O sea, de un lindero que desarrolla alguna actividad con más riesgo que la propia, no sé, ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una petrolera que se te instale o alguien que maneje productos químicos inflamables.
debería ser motivo para que el asegurado dé aviso a la aseguradora y la aseguradora nuevamente con su cuerpo pericial de inspección para la producción se acerque y evalúe si ese nuevo vecino que tiene la compañía agrava el riesgo, ¿no? Claro. Porque hay que siempre enfocarse en el objetivo, ¿no? de mitigar los riesgos. Claro, y es que eso también lleva a pensar que tenemos que realizar inspecciones periódicas, estar certificados de alguna manera nuestros riesgos y las medidas de mitigación que utilicemos para ellos, porque no solamente es que los conozcamos, sino que al conocerlos lleguemos con medidas adecuadas para mitigarlos. Y esto va a ser un impacto positivo porque va a prolongar nuestra actividad, no la va a poner en riesgo en caso de un siniestro, ni tampoco va a poner en riesgo la cobertura del seguro. Una de las cosas que también me han preguntado ahora, en estos días, es sobre el riesgo de los vehículos eléctricos. Bueno, ya han pasado varios episodios de vehículos que sin ningún motivo así claramente aparente o ninguna señal previa aparente han tenido siniestros graves de incendio. Esto seguramente va a medida que se vaya analizando y profundizando las investigaciones periciales, se va a determinar cuál es el origen de esos incendios, principalmente en el cuerpo de batería del vehículo, y probablemente la normativa sea modificada, por ejemplo en los garajes y todo eso, para tener una mejor cobertura, una mejor cobertura, porque lo que se trata de evitar es el siniestro, ¿no? Claro, o sea, y ahí es, por ejemplo, a donde va mi próxima pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos riesgos que no están dentro de la normativa, pero que alguno de nosotros evidencia, los identifica y queremos de alguna manera implementar medidas para mitigar el riesgo, mitigar las consecuencias en caso de que hubiese un siniestro? Porque no hay nada escrito, no hay una normativa que nos regule. Entonces, la idea es proponer medidas desarrolladas obviamente por un ingeniero, por la ingeniería, por la parte técnica, o sea, medidas pensadas y corroboradas con diseños que puedan favorecer que no tengamos unas consecuencias tan graves en caso de un siniestro. ¿Eso lo ve bien la aseguradora? El sector asegurador lo ve muy bien, sobre todo cuando tenés certificaciones internacionales o de organismos de relevancia, cuando los profesionales intervinientes son técnicos o ingenieros que están especializados en el tema, cuando se implementan simulacros periódicos donde cada uno tiene un rol dentro de la industria, sí, y sabe qué es lo que debe hacer y para dónde tiene que dirigir, ya sean las acciones, los avisos, las evacuaciones, los esfuerzos para que ese riesgo sea reducido a lo mínimo posible. O sea, que la intervención de la póliza es cuando todo eso ha salido mal, ¿no? O sea, es que cuando todo eso que pusimos en marcha no sale, es donde interviene la póliza de seguros. Por eso es tan importante contar con instalaciones que de alguna manera se activen de manera inmediata ante cualquier episodio de posible riesgo, ¿no? Claro, y es algo que tenemos como objetivo desde Ashes Fire y desde Fire Basics, con los instaladores, con los mantenedores, con todos esos actores de este sector de protección contra incendios, porque desde la ingeniería queremos unir esfuerzos para que no solamente sea una instalación, sino que sea un trabajo continuo con los clientes, con la conciencia del cliente en el riesgo y de cómo protegerse adecuadamente, porque lo que hacemos
minimiza las consecuencias en caso de un siniestro. Y otra cosa que deberían ver los responsables de atender estos temas es que esto no es un gasto, ¿sí? Así como una póliza no es un gasto, invertir en instalación de prevención no es un gasto, es una inversión. Se está poniendo mucho en riesgo al momento de no tener ni la cobertura de seguros adecuada ni la instalación adecuada, por más que se esté cumpliendo con las normas, ¿sí? A veces las normas van bastante por detrás de la evolución tecnológica, de la evolución de la industria y bueno, claro ejemplo que citábamos hace unos minutos era el de los coches eléctricos, ¿no? Sí. O sea, episodios que no están del todo contemplados al momento del desarrollo de la norma. Claro, es algo importante de ver porque, claro, después de episodios trágicos como los que han sucedido últimamente, vienen pidiendo respuestas a las personas que diseñamos sistemas contra incendios. Y muchas veces tenemos que decir, la norma no lo contempla, pero tú, dentro de tu protección, dentro de tu responsabilidad en riesgos laborales, por ejemplo, a nivel industrial, dentro de la responsabilidad que tienes como industrial de establecer unas medidas de protección adecuadas para hacer tu actividad segura, está el visualizar esos riesgos que no tienen una normativa, pero que deben tener ciertas medidas de prevención y de mitigación en caso de un siniestro. En ese aspecto los profesionales aportan muchísimo. Un cuerpo, la ingeniería en sí puede anticiparse y evaluar situaciones donde en determinado momento se puede configurar un siniestro catastrófico, ¿no? O sea, que ponga en riesgo la vida y el patrimonio de la empresa. Claro. A mí me gustaría también destacar, de alguna manera, que para el seguro, las aseguradoras, es muy difícil evaluar todas las industrias que tienen aseguradas. Muchas veces dicen aseguramos a ojo cerrado, porque tienen ciertos gestores de riesgo que van y verifican las instalaciones, pero no pueden verificar el 100% de todas sus instalaciones. En eso, una certificación podría echar un poco más de luz sobre cuáles son los riesgos que la aseguradora está asumiendo. Exacto. Los informes técnicos de las compañías que se dedican a esto, a la mitigación de riesgos de incendio, también echan bastante luz por encima del conocimiento general que los peritos de contratación puedan llegar a tener, ¿no? Eso sí. Hace que el asegurado también pueda acceder a mejores tarifas probablemente. Todo dependerá de la política de suscripción que tenga la compañía, ¿no? Claro, y es que el tener evaluado ya vamos a nivel financiero, porque la protección y todo tiene un nivel técnico y una responsabilidad técnica muy grande, pero a nivel financiero son los financieros los que pagan la póliza y los que realmente están preocupados porque la renueven o no. Y las compañías tienen que hacer sus reservas por los riesgos en curso y a su vez cuando el riesgo es muy grande tienen que tener su cobertura de reaseguro. Esas cosas a veces escapan a los ojos de algún industrial y no las tienen en cuenta. Y es muy importante que las valoren. Claro. ¿A quién delego mi riesgo o la cobertura financiera de mi riesgo? Porque al final es una cobertura. Al final la aseguradora lo que va a hacer es responder financieramente por los daños producidos. Por lo tanto, es importante que, así como si yo contrato a una compañía para que me haga toda la instalación de incendios, quiero saber que los ingenieros que van a desarrollar esa instalación tienen la idoneidad suficiente. También por el lado de los seguros voy a buscar las compañías que tengan
la solvencia suficiente, los reaseguros correspondientes de acuerdo al riesgo que estoy delegando en ella. Claro, es que ahí me llevas a pensar que hay una certificación de eficiencia en seguridad contra incendios que evalúa eso, que evalúa los riesgos, los identifica, los aglutina en sus diferentes tipos de riesgo y cómo llegar a ellos, cómo mitigarlos, y eso se lo transfiere, ese conocimiento, ese nivel técnico, lo pone en palabras financieras para que la dirección y la dirección financiera tomen decisiones si asumen el riesgo o si lo transfieren a su aseguradora, o si lo que están transfiriendo es mucho menos de lo que pensaban, porque muchas veces creemos que tenemos un riesgo que no estamos protegiendo y lo estamos protegiendo adecuadamente. Hay muchos otros casos donde no, pero es interesante ver que ese tipo de certificaciones son necesarias, sí, y son voluntarias, no son obligatorias. La normativa no te obliga a certificar tus instalaciones, pero la voluntad del asegurado, del tomador, se ve con buenos ojos en las aseguradoras. Totalmente cierto lo que decís. No solo va a permitir agilizar el proceso de contratación, esas certificaciones, sino, como ya lo he dicho, probablemente repercuta en una mejora en el costo de la prima del seguro. Es algo complejo, pero sumamente necesario, y hay que entender de que el cumplimiento de la normativa, sí, no es lo mínimo, ¿sí? Es lo mínimo. La normativa, el cumplimiento de la normativa da, este es el estándar básico. Sí. De ahí en adelante hay que avanzar con distintas acciones, contrataciones y demás, que luego van a dar a dar una mitigación del riesgo mucho mayor, ¿no? O sea, y eso va a dar la tranquilidad no solo a quienes estén encargados del riesgo, sino también a los accionistas, a todos aquellos que tienen intereses en proteger el patrimonio de esa industria. Claro, es que hablamos de patrimonio y lo que está en juego a la hora de tener un siniestro es la continuidad de negocio. Es el trabajo de muchísimas personas, son años y años de experiencia, contratos que tienes y que no vas a poder cumplir. O sea que de alguna manera todas estas entrevistas que estamos haciendo es de sensibilización a ustedes los clientes, a ustedes las personas que están en ese ambiente industrial, donde protegerse no es un gasto, es una inversión. Va mucho más allá del patrimonio, como sí, lo decís bien. Son vidas, son puestos laborales, la economía de las familias que está en juego. Cuando algo se interrumpe por un siniestro de gravedad, donde se ha siniestrado una planta incompleta, sí, una planta industrial completa, hay un montón de perjuicios que se generan. Los daños colaterales son inmensurables y no están contemplados Claro, es que ¿hasta dónde llega el seguro? Esa es mi pregunta. Las reclamaciones, o sea, pueden ser muy grandes y de muy variada índole. ¿Sí? Claro. Que ni siquiera me atrevo a hacer una enumeración taxativa de ellas. Porque es que ahí, ese es un punto neurálgico de este tipo de conversación, y es hasta dónde me responde el seguro, porque ahí la parte normativa, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, dentro de esta entrevista y en varias otras entrevistas, es lo mínimo, y no te garantiza que tu actividad esté completamente protegida. Pero un evento catastrófico que se sale de control, ¿está cubierto por una póliza de seguro industrial? Cuando se sale de control, no. Normalmente habrá que atender a las condiciones de contratación, hasta donde han llegado las responsabilidades que se han contratado, pero la compañía se va a limitar a responder por solo aquello que se ha contratado. O sea,
acá no entra en juego los sentimientos, lo que correspondería desde el punto de vista humano, social. O sea, la compañía normalmente, o es lo que corresponde, es que se ajuste al contrato. O sea, se ajusta al contrato. Se ajusta al contrato. Y el contrato implícitamente tiene unas condiciones donde tú como tomador aseguras que tu actividad está mitigada, su riesgo está mitigado. Exactamente. Y es lo que, volviendo al inicio de nuestra conversación, es lo que va a estar pendiente al momento de evaluar los daños en el siniestro y el origen del siniestro. Las peritaciones lo que van a tender es a esclarecer el motivo de ese incendio, por ejemplo, o de ese siniestro, y por qué se ha producido, y si hubo algún factor, alguna obligación de parte del asegurado de denunciar, aclarar, incorporar, tal vez hasta con cuando vos haces sumás un riesgo nuevo, porque pusiste en planta de producción algún producto, o sea, no producías baterías, pero ahora producís baterías y sumaste un riesgo, deberías haberlo informado. La aseguradora va a evaluar si ese nuevo riesgo que estás incorporando genera un ajuste de tarifa o si hay que anular el contrato vigente y emitir uno nuevo. Bueno, cada una tendrá su política, cómo reaccionar, si hace un suplemento de ampliación, etcétera. Pero esas son cuestiones operativas de la compañía. La obligación del asegurado es mantener a la compañía informada de cómo va su gestión del riesgo y qué es lo que va haciendo para que ese riesgo cada vez sea menor. Y bueno, eso seguramente va a tener, como ya lo hemos dicho, mejoras en las tarifas, ¿no? Claro. Debería. En caso de que se mejoren las condiciones de los riesgos. Bueno, Eduardo, muchas gracias por estar un ratico con nosotros. No, un placer estar acá, poder charlar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Claro. Muchísimas gracias, Lina. No, con mucho gusto, y yo creo que a todos, si tienen más preguntas sobre seguros y todo, nos pueden hacer llegar sus inquietudes y de alguna manera nosotros te contactaremos y todo, porque es interesante que tengan también la oportunidad a través de nosotros de esclarecer dudas y de mejorar su solvencia al riesgo. Que tengan una feliz tarde.